Primera de Timoteo, capítulo 6. Todos los que están sujetos bajo esclavitud deben considerar a sus amos como dignos de respeto, para que el nombre de Dios y las creencias cristianas no sean difamados. Los esclavos que tienen amos cristianos no deben irrespetarlos porque son hermanos. Por el contrario, deberían servirles aún mejor, porque los que se están beneficiando de su servicio son hermanos creyentes a quienes deben amar. Enséñales a las personas estas instrucciones y anímalas a seguirlas. Aquellos que enseñan creencias distintas y no escuchan el buen consejo, especialmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las verdaderas enseñanzas de Dios, son arrogantes y no entienden nada. Ellos están obsesionados con la especulación y los debates filosóficos que solo conducen a celos, discusiones y chismes malintencionados y desconfianza maligna. Y esas son las discusiones constantes de personas cuyas mentes están completamente corrompidas y que han perdido la verdad, creyendo que pueden sacar provecho financiero de la religión. Pero conocer y seguir a Dios es tan satisfactorio, pues nosotros no trajimos nada al mundo y tampoco podemos llevarnos nada. Pero si tenemos alimento y vestimenta, entonces tenemos suficiente. Aquellos que están determinados para volverse ricos caen en la trampa de la tentación, siguiendo muchos impulsos necios y destructivos. Pues el deseo de ser ricos conduce a muchas clases de malos resultados. Algunos de los que anhelaban esto se han apartado de la verdad y se han causado daño a sí mismos, experimentando gran dolor. Pero tú, como hombre de Dios, debes alejarte de tales cosas. Debes procurar hacer lo recto, practicar la verdadera religión y confiar en Dios. Que tu objetivo sea amar, ser paciente y manso. Pelea la buena batalla confiando en Dios. Aférrate completamente a la vida eterna a la cual fuiste llamado. Esto fue lo que prometiste hacer delante de muchos testigos. Mi encargo hacia ti, delante de Dios, el dador de la vida, y delante de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena nueva ante Poncio Pilato, es que sigas fielmente lo que se te ha enseñado, para que estés libre de toda crítica hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. En el momento apropiado, Jesús será revelado, el bendito y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único inmortal y vive en la luz inaccesible. Nadie lo ha visto nunca, ni puede hacerlo. El honor y el poder eterno son suyos. Amén. Advierte a los que son ricos en el mundo presente para que no se vuelvan orgullosos. Diles que no pongan su fe en la riqueza que es tan efímera, sino en Dios, quien nos da gratuitamente todo para nuestro deleite. Diles que hagan el bien y que se vuelvan ricos en buenas obras, prestos para compartir lo que tienen y ser generosos. De este modo, acumulan tesoros que les proveerán una base sólida para el futuro, a fin de que puedan aferrarse a la vida verdadera. Timoteo, cuida lo que se te ha encomendado.
No prestes atención a la habladuría sin sentido y a los argumentos basados en supuesto conocimiento. Algunos de los que promueven estas ideas se alejaron de su fe en Dios. Que la gracia esté contigo. Hola queridos amigos, bienvenidos. Terminamos la primera epístola de Pablo a Timoteo. En el capítulo 6 nos habla de la piedad, es decir, las buenas obras, la vida de santidad, la buena batalla de la fe, las riquezas inútiles. Vamos a ver las lecciones que tenemos para la actualidad. En primer lugar, respetemos el orden civil mientras no se oponga a la Biblia. Debemos de respetar las normas de la sociedad. Ya vimos que debemos orar por las autoridades, también que las autoridades han sido puestas por Dios y las leyes civiles, pues de cierta manera Dios las permite para vivir adecuadamente. Y mientras no se oponga a las enseñanzas de la Biblia debemos de seguir. Y eso era justamente lo que había en el Imperio Romano en la antigüedad. Una de ellas era la esclavitud. Y era muy importante para la forma de vivir en aquel entonces. Era una pieza clave de la sociedad y la economía. La Biblia da puntos claves para que en un futuro pues se viva sin esclavitud como vivimos en la actualidad. Sin embargo, en aquel tiempo era necesario permitir temporalmente que sucedan estas cosas para que la vida cristiana, la religión cristiana no se vea como una religión que causa desorden, que causa anarquía. Más bien Pablo dice en el verso 1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Incluso dice, si hay amos que son creyentes, pues sirvan lo mejor con amor. Entonces, Dios permitió a través del apóstol Pablo que esto continúe hasta el momento en que hubo esto, ¿cierto? Para que no se vea la religión como una oposición a las leyes civiles. Y de la misma manera ahora, en tu país, en tu lugar, pues hay formas de vida, formas en que la sociedad así se ha establecido. Mientras esto no esté en contra de la palabra de Dios, adelante, sigue, adáptate a ello y sirve con amor a las personas. En segundo lugar, Cristo te llama a vivir una vida lejos del pecado. Pablo deja este encargo solemne a Timoteo que por supuesto se aplica a nosotros hoy en día respecto a las falsas doctrinas. Esto está desde el verso 3, 4. Vamos a leer la parte final del verso 4 respecto a estas malas costumbres pecaminosas. Dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo le da este encargo a Timoteo porque Timoteo era prácticamente el pastor, el que pastoreaba la iglesia de Éfeso en aquel momento. Y él, con la investidura que tenía, debía apartarse de todo lo que se llama pecado, de estas malas conductas, de estas malas prácticas. Y tú y yo también tenemos que apartarnos de esos pleitos, de las discusiones, eh, de este tipo de ideología donde está en contra de la palabra de Dios cualquier cosa, donde
donde no creen en Dios. Son solamente ejemplos. Pero donde hay un ambiente donde no se tiene en cuenta a Dios ni a los principios de su palabra, aléjate de ello. No digo que te aísles de la sociedad, aléjate del pecado. Ama también a los pecadores como Cristo nos ama a nosotros. Busca su salvación, busca su redención, pero no practiques el pecado. Aléjate como si fuese una enfermedad, como si fuese la lepra de aquel entonces. No participes del pecado, ni siquiera tengas apariencia de pecado. Ten en cuenta esto. En tercer lugar, el amor al dinero es raíz de muchos males. El verso 9 y 10 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Esto pasaba en la antigüedad y esto sigue pasando hoy en día. Satanás sabe que una de las cosas que el ser humano anhela es la riqueza, es el dinero, es las cosas materiales. Cuanto más lejos estamos de Dios, más anhelamos las cosas materiales, la riqueza. Hoy en día hay una fuerte corriente donde te dicen, haz esto o aquello y vas a ganar mucho dinero. O incluso vas a ganar sin hacer mucho esfuerzo. Haciendo poco vas a ganar tantos, eh, tanta cantidad de dinero en poquísimo tiempo. Y yo lo he logrado y tú también puedes lograrlo así, siguiendo estos pasos. Pero la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, debemos de trabajar. Es la manera correcta de obtener ganancias, de obtener bienes materiales, trabajando. Dios te dio pies, manos, salud, cuerpo, mente para trabajar y obtener tus recursos. Pero no busques las ganancias deshonestas. Y aunque parezcan formales, aunque parezcan que no son ilegales, pero tienen apariencia de pecado. El dinero fácil no tiene la bendición del Señor. Por otro lado, no amemos la riqueza. No digo que desprecies el dinero, que no necesitemos dinero, porque cuando vamos al supermercado a comprar nuestros productos para el día, para la semana, pues necesitamos dinero. El problema es amar el dinero. Una cosa es necesitar el dinero y otra cosa muy diferente y mala es amar el dinero, poner nuestro esfuerzo, nuestra vida en obtener. Cuidado, Dios te va a dar lo necesario y si Dios quiere bendecirte y sabe que puedes administrar adecuadamente el dinero, pues te dará muchísimo. Y si tienes, comparte con nosotros y Dios te bendecirá aún más. Pero no te afanes demasiado en buscar riquezas. Hay personas que no se contentan con lo que tienen. Piensan que tienen poco, aunque tienen mucho. No pienses que si tendrás más, serás más feliz. Es un engaño. A veces la vida nos vuelve consumistas, pensando que si tendremos aquello, seremos más felices. Cuando es un engaño. Si no somos felices con lo poco o con lo que ya tenemos, no seremos felices tampoco si tendremos más.
porque la felicidad está en Cristo. Lo demás, pues, hace cola detrás de Cristo, porque Él es primero y lo demás sigue su curso. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 6, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y una de ellas es el dinero, los recursos materiales. Por tanto, confía en el Señor. Él sabe lo que necesitas. En cuarto lugar, amigos, peleen la buena batalla. Pablo le dice a Timoteo en el 11 y 12, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y Pablo te diría a ti, mujer de Dios, joven de Dios, si eres negociante de Dios, si eres una enfermera de Dios, si eres un médico de Dios, si eres ingeniero de Dios, sea lo que seas, a lo que te dediques, sé de Dios. Fuiste llamado a pureza, fuiste llamado a una persona que guarda la palabra, fuiste llamado a una vida superior, porque guardar la palabra de Dios es la verdadera educación superior. Los valores, los principios, fuiste llamado a que te agarres de la vida eterna. Pelea la buena batalla. Cuando dice pelea, es porque estamos en una batalla, estamos en una lucha, en un conflicto, en una guerra. Y si no peleamos, pues nos herirá el enemigo y quedaremos muertos. Pelea con las armaduras de Cristo. Pelea y el Señor te dará la victoria. Eso hemos visto anteriormente en el libro de Efesios. ¿Cuáles son las armaduras de la fe? Vístete de esas armaduras de la fe y el Señor te va a bendecir. Él va a ganar tus batallas. Para eso lee Efesios 6, del verso 10 en adelante. En quinto lugar, la verdadera riqueza son las buenas obras. Finalmente el verso 18 y 19 menciona, luego de Pablo mencionar a Timoteo que amoneste a los ricos, que no sean altivos, sino que tengan mejores tipos de riqueza. Para Dios, la verdadera riqueza no es cuántos dígitos tiene tu cuenta bancaria, cuántas monedas tiene tu monedero, cuántos billetes tienes guardados. Aunque eso es importante y es bendición, la verdadera riqueza para Dios son las buenas obras. ¿Qué haces con lo que Dios te da? Con el tiempo que Dios te ha dado, con el talento que Dios te ha dado y también con el dinero que Dios te ha dado, con las fuerzas que Él te dio, con la carrera, el negocio que Él te dio, con la casa que te dio. ¿Qué haces? ¿Lo utilizas solamente para ti? No sea así. Comparte, haz buenas obras, porque para buenas obras Dios nos ha llamado, para abundar en ello. Así dice la Biblia, fuiste creado para buenas obras. Así glorificarás a Dios. Vive para servir y vivirás feliz, porque si no vivimos para servir, no servimos para vivir. La aplicación a la vida es hoy, el día de hoy que estás escuchando, vive lo más lejos posible del pecado y más cerca de Cristo y vencerás las batallas, porque Cristo ha prometido vencer. Vamos a culminar ahora con una oración. Señor nuestro, ayúdanos a pelear la batalla de la fe
como también peleaba Timoteo, como peleaba Pablo, no porque ellos podían, sino porque tú los bendecías, Señor. Padre querido, por favor, que mis amigos también venzan, Señor, la batalla de la fe. Por favor, Señor querido, guárdanos. Guárdanos en tu amor, en tu poder, en tu palabra, Padre. Señor nuestro, ayúdanos a usar las riquezas, los recursos que nos das para compartir con otros. Quítanos el egoísmo, el amor hacia las cosas materiales. Por favor, Padre, y que solamente nuestro amor esté en ti. Y así viviremos plenamente porque para eso nos has creado. Señor, oramos pidiéndote este pedido en el nombre de tu Hijo Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Finalmente pedir que derrames gran bendición a cada persona que escucha en este momento. Tal vez hay muchos pedidos, quejas, clamores, preocupaciones, dolores, anhelos en el corazón de cada uno. Tú conoces, Señor. Por favor, lee los pedidos de sus corazones y atiende conforme a tu gran amor, a tu inmensa misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.